La Biblioteca de La Orotava nos acoge esta tarde para celebrar la efeméride del Día de las Bibliotecas. Es un entorno carismático y reconocido por todas las personas de este pueblo, y curiosamente hoy se nos ha dado cita aquí a dos escritores, una escritora y un escritor procedentes de La Orotava, con quien tendré el gusto de participar en esta mesa de diálogo para revisar un poco el estado en el que se encuentra la literatura canaria, el mundo de las letras, los libros y el mundo en concreto que se produce cuando uno entra en esos templos del saber que son las bibliotecas. Me encuentro con Cecilia Domínguez Luis y con Juan Bosco González, a los que procederé ahora a presentar. Encantado de estar con ustedes dos. Para mí es una satisfacción estar junto a ustedes. Por las personas que no los conocen, puedo decir que son dos figuras representativas de la literatura actual en Canarias. Cecilia Domínguez Luis es nada menos que Premio Canarias de Literatura en el año 2015, un premio que ha sido quizás un poco esquivo a las mujeres de las letras en este archipiélago, pero aparte de eso tiene un currículum muy completo. Ella en su desarrollo vital ha pasado por las universidades estudiando filosofía, historia del arte, magisterio y terminando en filología, y tiene un repertorio bibliográfico también extenso. Ha tocado muchos palos, muchos géneros que al final son etiquetas, y todo se reduce a lo mismo, ¿no? A la manifestación de emociones a través del papel. Ella ha escrito libros de poesía, de narrativa, de relatos cortos y también de literatura infantil tan importante en nuestros días, ¿no? Los dos comparten, entre comillas, distinciones importantes, como Cecilia, por ejemplo, el premio Pedro García Cabrera de poesía, y Bosco el Julio Tobar, que tampoco es ninguna tontería, ¿no? Juan Bosco González también es autor de este pueblo, de La Orotava, y en su momento estudió filosofía, se dedica a aplicar la filosofía en el desarrollo social, digamos, y tiene dos novelas bastante reconocidas, ¿no? La Lista, que tuvo un importante éxito editorial en su momento, hace algunos años, exactamente no sé cuánto, y El Tercer Latido. Y como decía, también fue distinguido con el premio Julio Tobar de poesía. Yo estoy aquí solamente como una especie de apoyo, porque lo importante es escuchar los testimonios que ellos ambos nos pueden ofrecer. Y me gustaría empezar a hablar esta conversación, que fuera una conversación amena y distendida, en un sitio en el que de normal, antes de la pandemia y antes de esta situación en la que estamos viviendo, se percibía cierta actividad de gente que entraba a estudiar, de gente que venía a leer, la prensa, muchos vecinos de La Orotava que suelen venir a revisar la prensa, a revisar periódicos diarios, etcétera. Y ahora mismo estoy un poco descolocado. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que la gente hoy en día sigue viniendo a las bibliotecas? Bueno, los estudiantes yo creo que siguen viniendo a la biblioteca, porque yo por lo menos los he visto en la biblioteca del TEA en Santa Cruz, siguen estando, hombre, no llenas porque claro, ya está lo de la separación del COVID, pero sí la gente, sobre todo estudiantes, sí que siguen yendo, y también algunas personas mayores que las he visto por ahí. Vamos, que yo pienso que la biblioteca es una cosa necesaria ya pandemia o no, y que sobre todo para la gente que está estudiando ha sido imprescindible y sigue siendo, por lo menos. Esa es la impresión que tengo yo no sé si tú tendrás la misma. Yo creo que las bibliotecas han sido y serán siempre lugares de acogida, no solamente del pensamiento en general, sino de los estudiantes en particular, de la gente joven en particular, precisamente porque se supone que en las bibliotecas está
son el depositorio, ¿no?, del pensamiento, de las letras, de tal, aunque sí es verdad que en ese sentido sí me gustaría decir que en las bibliotecas en general, no sé si las Canarias en particular, creo que he hecho en falta a lo mejor, o lo digo de otra manera, uno encuentra unas diferencias muy grandes cuando entra, por ejemplo, en una biblioteca universitaria de cuando entra en una biblioteca municipal, ¿no? Entonces, digamos que a mí me gustaría encontrar un poquito más de finura en lo que llenan las estanterías de las bibliotecas locales, de las bibliotecas municipales, ¿no? Porque creo que para llenar estantes no están las bibliotecas, ¿no? Lo que está en los estantes debe tener un sentido y una utilidad, ¿no? Entonces creo que por ahí hay mucho trabajo de fomento de la lectura, de fomento del uso de los recursos de las bibliotecas, y creo que sí, que las bibliotecas siempre han, por lo menos esta concretamente tiene una vida muy intensa en una franja horaria, o la ha tenido hasta el momento del COVID. Y el COVID lo ha desbaratado todo. Esto es como un paréntesis que hay que obviar y esperar a que nos quitemos la mascarilla. ¿Son usuarios ustedes de las bibliotecas? ¿Van a las bibliotecas a buscar alguna documentación que necesitan para escribir, para documentarse frente a nuevos textos? ¿O se basan solamente en lo que tienen en casa o en Internet o en San Google? Bueno, sí, yo suelo ir a bibliotecas dependiendo de lo que quiera buscar, ¿no? También soy muy de labor de campo, de ir preguntando a la gente. O sea, a veces cuando estoy haciendo una novela que se desarrolla aquí y además la última, que por ejemplo fue La Sorriba, que es de la inmigración de los 50, pues hice una labor de campo, pero después también hice una labor de biblioteca, porque me di cuenta que, por ejemplo, en los años 50 estamos en un sitio rural, ¿no? Todo se desarrolla en un campo rural. Entonces, claro, la gente de campo de los 50 no habla igual que la gente de campo de ahora. Entonces, claro, yo decía, tengo que entrar, entonces tuve que ir a la biblioteca y aparte yo también tenía algunos libros de Pancho Guerra, de los hermanos Millares Cuba, en donde se recogía toda esa época. Y entonces, claro, sobre todo para la cuestión de los canarismos, incluso de los vulgarismos y todo eso, y de las expresiones que hacían con respecto al campo, sobre todo, pues me valieron mucho esas cosas, ¿no? Hay que consultar siempre. Yo por lo menos siempre consulto. Sí, sí, yo igual. O sea, las bibliotecas son fundamentales. Yo en mi trabajo hoy sigo yendo a la biblioteca, en este caso la biblioteca del campus de Guajara, de la Universidad de La Laguna, y es un lugar indispensable, sobre todo porque quizá porque ya uno empieza a ser de otro tiempo y donde esté el papel, que se quite el iPad, que se quite ¿cómo se llama? El otro chisme, fíjate, no sé ni cómo se llama, este que es en blanco y negro, que no me acuerdo ahora cómo sale. El libro electrónico. El libro electrónico, el ebook ese, porque cuando estás precisamente documentándote, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, un libro se vive, un libro se machaca, un libro se subraya. Hombre, de la biblioteca no lo subrayas, ¿no? No, pero sí te encuentras cosas que han subrayado otros. Sí. No, pero son materiales de trabajo que son indispensables y que incluso encuentras mucho material descatalogado en las bibliotecas, y eso sí que es un tesoro. La fortuna de encontrar ejemplares descatalogados que son, en mi campo de estudio, que son obras indispensables para el trabajo, eso no se paga con nada, ¿no? Entonces, luego, esta biblioteca, por ejemplo, también, cuando yo he escrito en algún momento, llevo un tiempo exiliado de la novela, porque por mi trabajo ahora estoy dedicado a la investigación y otras cosas, pero cuando he trabajado novela igual, como decía Cecilia, estás empapándote del trabajo de campo, del estudio de campo, pero también de los recursos que encuentras, de las voces, de las historias, de tal, y todo eso está aquí, evidentemente. Hay una cosa curiosa relacionada con eso que decíamos antes, ¿no? De que nosotros, por nuestra edad o por la experiencia lectora que a lo mejor hemos acaparado durante algún tiempo, sí que somos capaces de disfrutar en un sitio como este, ¿no? Sacar, poner en la mesa, tocar. Hace tiempo veía un documental en la televisión española en el que era un documental sobre la enseñanza secundaria en Estados Unidos, y le preguntaban a algunos alumnos, después de hacerle determinadas pruebas,
cuál era el peor momento de su vida, ¿no? Y salía un chico afroamericano que decía que el peor momento que había pasado en su vida fue que lo habían soltado en una biblioteca y por más que buscaba la casilla donde teclear la búsqueda, no la encontraba. Sí, bueno, son hijos de la tecnología. Claro. Al final, lo que decía Bosco, ¿no? El libro electrónico creo que ha venido para quedarse, y siendo un poco abogado del diablo, yo sí lo utilizo. Lo que hago es que los libros que me compro en electrónico, si me gustan mucho, me los compro en papel. Claro. Y los tengo en casa para después manosearlos y sacarle ese jugo. Es verdad que no puedes depender solamente de lo que hay en electrónico, porque entonces te vas a perder todo lo que no hay en electrónico, ¿no? Claro. ¿No les da la impresión a ustedes de que también eso responde de alguna manera a la cultura de la inmediatez? Sí, no, además hay una cosa, que hay unos estudios que dicen que la lectura en libros electrónicos pierdes un 25% de lo que estás leyendo. Fíjate. Porque, sí, entonces hay un estudio hecho que hay el 25% se te pierde en la lectura a través del eso. Y a mí además me gusta, no solo eso, me gusta el libro como objeto. Claro. Lo sensual del libro, ¿no? Sí. Y además yo tengo todos los libros, yo leo una novela y subrayo también. Me encanta, eso no lo puedes hacer en un... Son experiencias diferentes, completamente diferentes. Yo creo que coexistirán, yo creo que no se va, el libro electrónico no va a imperar sobre el libro de papel. No, yo creo que van a correr. Sin embargo, lo mismo que pasó con la industria audiovisual en su momento, cuando pasamos de los discos de vinilo a los discos de CD y luego a los MP3, que ya decíamos esto ya se va a acabar y ya no vamos a escuchar música en analógico, que llaman, ¿no? O sea, música de verdad. Sí. ¿Ustedes no piensan que ahora mismo estamos pasando de nuevo por una especie de edad de oro de la edición literaria? ¿Estamos volviendo a los libros de papel o no tienen esa percepción? Bueno, de hecho, por ejemplo, Amazon, que es una que puedes publicar ahí, el premio a un autor, si vende mucho, es publicárselo en papel. O sea, que quiero decir que ya las propias editoriales online, ¿va?, son capaces de ver el prestigio que es escribir, que te publiquen en papel, ya que premian a un autor que ha sido vendido haciéndole la edición en papel. O sea, que ahí se ve que ellos se han dado cuenta de la categoría que da el tener un libro en papel, ¿no? Yo sí creo que ha habido como una especie de paréntesis crítico, ¿no? Además, en eso tengo mi propia experiencia, porque es que me pasó cuando me dediqué a la música, llegué al último escalón y fue la crisis de la industria discográfica y se fue toda la porra. Pero es que cuando salió mi primera novela ocurrió exactamente lo mismo. Empezó la crisis del sector literario. Tan es así que cuando yo le presento una segunda novela a mi editorial, vinieron 3 más y yo no he podido publicar ninguna más. Yo tengo 5 novelas escritas y no he podido publicar ninguna más porque cuando saqué la segunda, mi editorial me dijo: es que estamos ahora sujetos a los estudios de mercado. Entonces hemos virado hacia la novela romántica. Escribe novela romántica y te publicamos. Así. Entonces, claro, ahí tuve incluso la fortuna de tener agencia literaria en Barcelona y mi agente al final me dijo: mira, nos estamos deshaciendo de los autores que no venden rápido y bien porque es que ya esto no da. No. Y las editoriales, a menos que te encarguen obra o a menos que tú tengas un nombre ya hecho con recorrido dentro del sello, no hay espacio. Eso duró un tiempo. Y efectivamente, no podías mandar un manuscrito a una editorial porque te decían en la web: no admitimos manuscritos hasta enero de 2032. O sea, ¿no? Sin embargo, ahora eso está cambiando. Eso está cambiando y el valor del papel está volviendo. Claro. Está volviendo. Y un poco a la carta, como percibo yo, ¿no? Como pasa en los restaurantes o como pasa en la música, ¿no? Conciertos pequeños, restaurantes de autor, vino de autor. Ahora se hace vino, ya no se hace vino como hacía Torres, que hacía una tirada de 50.000 millones de litros, ¿no? Sino aquí tenemos en la Orotava un ejemplo, ¿no? Una de las 100 mejores bodegas del mundo, ¿no? Hacen vino de 2 parcelas.
Y a lo mejor las editoriales chiquititas, Ernesto en Los Hilos, que creo que ha publicado contigo, Diego Pum ha publicado cosas, hay editoriales pequeñas, Fran Ediciones, Acantilado empezó como una editorial pequeña, que empezaron a sacar cosas de donde a lo mejor todo el mundo pensaba que ya no había nada, ¿no? Y han conseguido abrir un nicho de mercado nuevo a librerías independientes, Sí, sí, ahora además hay librerías independientes muy buenas, o sea que editoriales independientes muy buenas, muy buenas, que son pequeñitas y tal, pero que sacan, que todo lo que sacan tienen calidad y además muy bien editadas, cuidan mucho las ediciones. Y están muy bien. Con respecto a eso que decía Bosco que en su momento un editor, ¿no? aquel monstruo de la industria le dijo, ahora mismo no queremos esto, queremos lo otro, pero lo que yo quiero escribir es de otra cosa, ¿no? Yo no quiero escribir novela romántica, yo quiero escribir otra cosa, ¿no? Documentándome para hacer esta pequeña mesa, escuché a mi maestro en un acto contigo, con Cecilia, en el TEA hace algunos meses, a mi maestro Nilo Palenzuela, que decía, siempre es un atrevimiento escribir. Ustedes, me gustaría que me analizaran esa frase. ¿Ustedes creen que como escritores que son, han tenido que ser atrevidos para hacer su obra? No, para hacerla no, pero para llevarla a que te la publican, sí. Claro. O sea, yo creo que siempre el atrevimiento es decir, bueno, ya está, voy a arriesgarme a que alguna editorial, ¿no? El atrevimiento para mí no es un atrevimiento el hecho de escribir. Hay gente que puedes escribir para ti mismo y no te atreves a nada, ¿no? Yo creo que el atrevimiento consiste en dar eso a leer, porque yo pienso que ninguna obra literaria está completa hasta que no encuentra un lector. Entonces, claro, ¿de qué me sirve a mí tener tropecientas novelas o 300 libros de poemas en una gaveta? Claro. Esa obra no está completa porque falta la mirada del lector, yo creo que es importantísimo. Entonces, claro, ahí sí que te tienes que atrever, porque te tienes que atrever a que te digan, esto no sirve para nada, o que les guste, ¿no? Entonces, tienes que estar dispuesto a recibir las críticas buenas o malas. Y yo creo que ahí está el atrevimiento, no en el escribir. Yo estoy de acuerdo con eso, además, de hecho, lo he vivido porque esas novelas que tengo escritas pues han tenido su recorrido y no ha habido manera, ¿no? Incluso teniendo informes de lectura muy buenos y te dices, mira, es que hemos recibido un informe de lectura estupendo, pero el departamento comercial dice que no sé qué. El de marketing. Bueno, pues nada, el de marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ahí se queda, por lo menos tengo eso, ¿no? Sí estoy de acuerdo con eso, pero creo que añado una cosa más, creo que hay un matiz en la frase que es interesante, que es el compromiso de quien escribe, ¿no? Hay un ejercicio, por lo tanto, la valentía la entiendo en ese caso como un ejercicio de humildad, en el sentido de que a mí me gusta pensar que las obras no son obras de uno, sino que uno es una especie de canal o de proceso a través del cual tiene lugar un hecho que luego se concreta en un texto específico, ¿no? Me gusta concebirlo así por darle una mayor vitalidad al resultado final. Y en ese sentido creo que a mí escribir me inspira un profundísimo respeto y un profundísimo sentido de la responsabilidad. Tomo esa frase para mí en ese sentido, ¿no? Desde una humildad, de decir, es un atrevimiento. Es decir, no desde la minusvaloración, ni mucho menos, ni tampoco de la falsa humildad, sino uno asume una responsabilidad, ¿no? Uno asume una responsabilidad y eso es importante y eso es un atrevimiento, ¿no? Pues tiene sus riesgos, en el sentido que decía Cecilia, y luego otros contigo mismo también, ¿no? Porque llegado a un punto tú puedes quebrar y puedes decir, no, esto no va a ningún lado, o esto lo empiezo de nuevo, o esto lo reconduzco, o esto no sé cómo enfocarlo. Hay mil posibilidades cuando uno pone el punto final, ¿no? La veo en ese sentido, la frase. A mí me gustaría preguntarle a ambos sobre... Ahora mismo estamos viviendo la salida de un periodo de enfermedad social grave, ¿no? Nos ha afectado una pandemia mundial que nos ha enfermado, entre comillas. Tenemos que utilizar prótesis para respirar, para no evaporar nuestro aliento a los que están al lado. Tenemos que lavarnos las manos continuamente y echarnos alcohol. Y
y hacía un símil cuando preparaba este tema, y me gustaría hacerles una pregunta. Me gustaría preguntarles, si ustedes fueran unos doctores de la literatura, no doctores en el sentido literal de la palabra, de que tienes un doctorado, sino si fueran los médicos de la literatura, ¿en qué momento se encuentra o en qué estado de salud se encuentra la literatura canaria actual? Toma, de eso bueno, sabía más en que cantidad está bien, ¿no? O sea, la gente, la gente escribe muchísimo, la gente está escribiendo mucho y sobre todo ahora con el rollo de las redes, pues la gente publica mucho en redes. Pero una cosa es escribir y otra cosa es escribir bien. Entonces hay un problema, hay gente muy valiosa que está saliendo ahora, gente joven, tenemos a Andrea Abreu con Pasa de Burro, Aida González Rossi, Yeray Barroso, hay nombres que tal, pero después están una serie de personajes que escriben versos, ¿no? Como yo digo, o escriben no sé qué, algo, un relatito que no sabes tú lo que es. Entonces, claro, hay una falta, yo pienso que lo que falta ahora en la literatura, y creo que eso lo ha faltado casi siempre, pero ahora todavía más, es la autocrítica. La gente no se critica a sí mismo y además hay otro problema. Yo publico en las redes y como tú eres amigo mío me pones un me gusta, aunque lo que hayas escrito no sirva para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el que recibe esos me gustas y esos me encantan y qué bonito y qué maravilloso, se piensa que lo está haciendo bien, con lo que no corrige, porque dice, hombre, pues si esto le gusta a tanta gente, yo sigo por aquí, ¿no? Eso es un disparate. Entonces, claro, el problema es que también esa gente, como le digas algo en contra, entonces ya eres enemigo suyo número uno para toda la vida. Es el problema. Eso yo pienso que es el problema que hace que la gente escriba y se piense que son, vamos, maravillosos premios Nobel. Y no. Entonces, hay una falta de lectura, eso se nota muchísimo. Hay falta de lectura y falta de, incluso de leerse ellos mismos otra vez, a ver qué estoy haciendo, ¿no? Ese es el problema que yo le estoy viendo. Ahora, hay gente muy valiosa, como en todo, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Yo pienso que es un problema que siempre ha habido gente que escribe y gente que escribe bien. Yo creo, al hilo de lo que está diciendo Cecilia, efectivamente hay gente que escribe y gente que escribe bien, porque una cosa es escribir y otra cosa es hacer literatura, son cosas diferentes. Y creo que la accesibilidad a las cosas tiene ese doble filo, ¿no? Que elimina los filtros, y al eliminar los filtros se cuela, con todos mis respetos, morralla. Y lo que ocurre con la morralla es que oculta lo valioso. Y cuando lo valioso queda oculto entre la morralla, entonces es cuando empezamos a perder. Y no nos damos cuenta de eso. Estamos en la cultura, decía antes que estamos en la cultura de la inmediatez, pero al mismo tiempo estamos también en la cultura de la capacitación gratuita. Es decir, se nos genera la idea falsa de que todos somos estupendos para todo, ¿no? Y de que como tengo acceso para hacerlo, tengo la capacidad para hacerlo. Y allí hay un error de concepto muy básico que lo está contaminando todo, porque ocurre con la literatura, ocurre con la pintura, con cualquier manifestación artística, ocurre con la música. Durante los años de la crisis discográfica, ¿qué ocurrió también? Pues precisamente eso, que se saturó el mercado, porque como todo el mundo tenía acceso a hacerse una maquetita y enviarla a las discográficas, al final dijeron, a la porra. Con los libros, con los textos, ocurre exactamente igual. De repente las editoriales están saturadas de gente que escribe porque todo el mundo tiene un ordenador, todo el mundo tiene tal y todo el mundo de alguna manera tiene tiempo, no como lo hacen, pues yo no lo tengo, para ponerse a escribir y tal. Pero porque se pierde ese criterio de lo que decía Cecilia, el sentido crítico se pierde y va en detrimento de la calidad. Si yo no tengo sentido crítico, ¿cómo voy a saber que lo que estoy haciendo tiene un valor o no lo tiene? Lo tendrá a lo mejor para ti, un valor sentimental, un valor lo que tú seas, pero hay una serie de características que hacen que un texto sea un texto literario. Y cuando eso se pierde de vista, ocurre eso. ¿Y eso no sería un problema achacable a cierta enfermedad, y vuelvo a ser redundante con lo que dije antes, transpolable o llevable a las aulas?
no hay ahora mismo un cierto, vamos a decir, fallo de Matrix en el proceso de transmisión de pensamiento crítico en el aula? Es que yo pienso que el pensamiento crítico tiene mucho que ver la lectura. Es decir, una persona que lee poco, muy poco pensamiento crítico tiene, ¿no? Porque la lectura te da lugar a reflexionar. De hecho, yo creo que ahora se está fomentando un poco lo de las lecturas, pero hay una cosa que a mí que he hecho mucho de menos en la educación de hoy, es la lectura en voz alta. Porque cuando el niño, sí, léete esto, y el niño lee, pero no es lo mismo leer con la vista que lo mismo que estás leyendo lo estés escuchando, porque te entra por dos sentidos. Y entonces, y además, el leer en voz alta te ayuda a expresarte mejor. Yo recuerdo, claro, mi educación era del año La Pera, pero sí teníamos un tiempo de lectura en voz alta en que nos hacían exagerar, por ejemplo, las interrogaciones. Decía, ¿vas mañana a clase? O las admiraciones, así. ¿Eso qué te daba? Pues es un poco teatral, pero al fin y al cabo te da una lectura expresiva que después, cuando estás leyendo con la vista solo, esa misma expresión la tienes, ¿no? Y ello me falta un poco que se lee poco en voz alta en clase, ¿no? Y la literatura oral, que para mí es fundamental. Ya nadie cuenta cuentos a los niños, ya le dan el iPad para que vea La Sirenita, o yo qué sé. Entonces, la literatura oral es fundamental para... Claro, yo gracias a la literatura oral me interesé por la literatura escrita, porque te cuentan cuentos y después digas, ay, a ver si Caperucita era así, y lo vas a ver, ¿no? Y entonces yo creo que he hecho en falta eso, mucho. Lo que dice Cecilia es verdad, hay un recurso fundamental que se ha olvidado, que es la lectura en voz alta y la lectura comprensiva, ¿no? Entonces, leer se puede leer y no enterarte de nada, ¿no? Otra cosa es leer y tener la experiencia de lo que estás leyendo. Y conectándolo con lo que estabas diciendo, creo que hay una cuestión base que está fallando a todos los niveles sociales y en todos los sectores sociales, que tiene que ver con el pensamiento crítico y el sentido crítico. Y que precisamente o se trabaja en las aulas o vamos a estar perdidos, ¿no? Y hay una cosa que es decir, o no se comprende o se comprende a medias, que es que el sentido crítico tiene que ver con la autoestima. Cuando una persona de la edad que sea ha aprendido, porque ha recibido los estímulos adecuados, ha aprendido a valorarse a sí misma, sabe de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Ese sentido crítico se lo sabe aplicar y lo proyecta con sus actos y sabiendo medir hasta dónde sí y hasta dónde no. Y tiene por lo tanto criterio para saber que donde está escaso necesita cultivarse. Entonces aparece el conocimiento de causa y se habla de las cosas no desde la opinión, sino desde el criterio. Pero eso es un proceso que se enseña en las escuelas y no se enseña en las escuelas, no se está enseñando. O se enseña pero no de la manera adecuada. O no de la manera adecuada, exacto. Quizá porque yo veo, y por conversaciones con compañeros y compañeras del ámbito de la educación y de la formación, veo fallas en la metodología en ese sentido, ¿no? Fallas en la metodología que tienen que revisarse. Pero claro, estamos también en tiempos en los que ves una disparidad tan grande entre sistemas educativos de países, por ejemplo, el sistema educativo inglés que no ha cambiado en 300 años, con el sistema educativo español que cambia cada 4 años, ¿no? Entonces hay unas pautas que si están bien estudiadas, bien definidas y son útiles, van a ser útiles para todas las generaciones, porque los cambios que influyen en la configuración cerebral de las personas son cambios evolutivos y eso se dan a lo largo de miles de años. Luego, lo que servía en el aprendizaje básico, ojo, no con los recursos nuevos de hoy, en términos básicos, lo que servía en el aprendizaje hace 300 años sirve ahora también. Pero pensamos que lo antiguo es viejo y caduco y no es verdad. Hay metodologías que tienen que ser rescatadas o por lo menos actualizadas, revisadas y puestas en valor. ¿Ustedes creen, sinceramente, que esa desafección de los jóvenes adolescentes por el mundo de la ficción o no ficción, de la literatura, del mundo de las letras, se debe solamente a la irrupción de las nuevas tecnologías? ¿O viene
apoyado por otra desidia generalizada sobre determinados procesos de información, ¿no? De, oh, eso es un rollo, porque eso es historia, o porque no me cuentes... Yo tengo un hijo adolescente, ¿no? Y a veces me cuesta muchísimo intentar que profundice o que lea cosas, ¿no? Porque no le parece atractivo, porque no le parece demasiado actual o actualizado, ¿no? Supongo que cuando uno era joven también tenía esa percepción, sí, ¿no? De lo viejo como caduco, amarillo, ¿no? Sí, pero eso también es un problema. Da igual que las nuevas tecnologías sí influyen, pero no del todo. Muchas veces en una familia que no es lectora, es muy raro que tengas un hijo lector. Entonces, claro, yo cuando era docente yo tenía un montón de alumnos que no leían en la casa ni el periódico. Entonces, si ellos no ven, sino que la mamá está ahora ya con el WhatsApp o viendo la televisión y no ven ni siquiera ven un libro ni un periódico, entonces es muy raro porque el niño actúa a veces por imitación. Entonces, claro, desde pequeño, en mi casa no hay, pregunto, no, en mi casa no hay libros, digo, claro, entonces ¿cómo le va a gustar, cómo le vas a vender la moto al muchacho, ¿no? Entonces tienes que inventarte la manera de vendérsela. Yo recuerdo de venderles mucho la moto. Yo tenía alumnos de diversificación curricular, que eran alumnos con problemas de comportamiento y de todo esto. Y claro, el problema también son los programas. Te tienes que adaptar a un programa. Y eso también es que te encorseta. Te encorsetan. Y entonces, claro, o sea, me toca darles poesía. Digo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Darles poesía. Pues nada, yo como no tengo sentido ridículo ninguno, llegué un día por la mañana y dije, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Y uno que estaba allí, el más mata de todo, dice, ño, señor, ¿esto de quién es? Ay, qué bueno. Y yo le dije, ya, esto se lo dices a la piba y flipa. Así yo le hablé con lo mismo, ¿no? Claro, fenomenal. Total, me dice, ¿de quién es? Digo, de un tal Gustavo. Dice, Gustavo, digo, sí, Gustavo Adolfo Bécquer, y si tiene más, digo, sí. Se leyó las rimas de Bécquer. Qué bueno. Sí. Pero es un poco intentar hablar su lenguaje e intentar a ver por dónde va. Entonces ahí le encontré ese rollo y también las bibliotecas, por eso me sirvieron mucho, la biblioteca de los centros, porque yo los llevaba allí los jueves y les decía, a ver, elijan un libro, da igual, el que sea. Porque lo típico, las lecturas obligatorias para mí no solucionan nada. Es todo, o sea, cuando tú obligas a un niño a leer el libro y ya de entrada ya dice, no, me lo leo, ¿no? Entonces yo en eso me saltaba, yo tenía un montón de problemas con los profesores, pero yo me los llevaba y yo le decía, bueno, ¿a ti qué te gusta? Yo decía, ay, a mí me gustan las novelas de guerra, de la guerra, de los alemanes y tal. Le di el diario de Ana Frank. Entonces a otro día, a mí las de amor, le di uno de Benedetti, o sea, empecé tal. Dice, ¿tú nos vas a mirar? Digo, no. Digo, ustedes se lo van leyendo. Digo, si no les gusta, vienen y yo se los cambio. Digo, pero a los 20 días van a venir y cada uno va a hablar de lo que él da. El diario de Ana Frank se lo leyó toda la clase. Qué bueno, qué bueno. Porque el chico le gustó tanto que entonces lo vendió, él mismo se lo vendió. Entonces, eso es una manera de fomentar las lecturas, pero claro, eso yo tenía esa suerte, pero es una manera. Yo pienso que los niños no tienen por qué dejar de leer. De hecho, los niños pequeños, hay una etapa esa de la adolescencia que es cuando el niño de repente pasa de todo y pasa de la lectura y pasa de todo. Pero sin embargo, los niños en primaria leen mucho. Hay ahí un tiempo ahí de la adolescencia que a lo mejor después lo vuelven a retomar. Yo no me preocuparía tanto por eso, o sea, yo les daría libros y tú empiezas a leer y ya se verá. Yo creo que ahí voy a romper una lanza, sobre todo por los adolescentes y las adolescentes, porque ocurre un fenómeno. No creo, a lo mejor me equivoco, pero no creo que se haya escrito y publicado tanta literatura infantil y juvenil como ahora. Y eso es por algo. Eso es porque hay un target que funciona muy bien comercialmente y por lo tanto un nicho de mercado amplísimo. Y es que salen autores y autoras de literatura juvenil infantil debajo de las piedras. Tú vas a una librería y te ves secciones enteras, cosa que antes no sucedía. Eso es por algo.
Entonces, lo que sí creo es que está ocurriendo el mismo fenómeno que muchas otras cosas, se está polarizando el hábito de lectura y están los que no leen absolutamente nada y los que leen. Y los que leen mucho. Porque yo conozco, a través de mi hija, muchos adolescentes y muchas adolescentes que leen muchísimo. Son ávidos lectores y lectoras, grandes consumidores de literatura de la buena, ¿no? Y eso es maravilloso. Y es cierto lo que decía Cecilia. Hay dos pilares. Uno es la casa, los hábitos que se adquieren y que sobre todo se asimilan por contagio, por mimetismo, por identificación a través de la figura paterna, materna y hermanos mayores. Y luego, pues una metodología adecuada que no venga desde la imposición, sino que venga del aprendizaje del lenguaje, del acercamiento, de la proximidad y de entender cuáles son las claves que cada cabecita necesita ser atendida para proporcionarle los recursos literarios que verdaderamente precisan. Por eso creo que son tan importantes lugares como este, ¿no? Como la biblioteca, en el que, que tú puedes... Recuerdo que la primera vez que vine aquí con mi hijo me dijo, ¿cuántos libros vamos a comprar? Y le dije, no, aquí no se venden libros, esto es una cosa de que tú puedes coger el que quieras, papá, y tal, sí, puedes cogerlo, lo tienes que cuidar y después traerlo, ¿no? Y él se quedó impactado, ¿no? Tendría 10 años, ¿no? Él no vive aquí, vive en La Laguna y volvía, ¿no? Al Hospital de Dolores, que es donde está la biblioteca de La Laguna, y volvía cada cierto tiempo allí encontraba cómics sobre todo, ¿no? Y también el trabajo que hacen gestores culturales con festivales de literatura oral bastante importantes. En Tenerife ha habido varios, ¿no? El Festival de los Silos y el Festival Índice, por ejemplo, Puerto de Letras, que está ahora mismo en el puerto, que acercan de una manera, vamos a decir, más amigable la literatura a las personas, ¿no? Y yo creo que la literatura en Canarias, la literatura nuestra, la de nuestros autores, tiene que utilizar alguna de esas vías para llegar al público en general que la desconoce, ¿no? ¿Ustedes piensan o creen que la literatura nuestra está en el mercado o ha sido trascendida por la historia? No me refiero a la actual, no me refiero a la literatura actual, me refiero a nuestros, vamos a decir, faros literarios, ¿no? A partir del siglo XVIII, XIX y XX, y sobre todo los del XX, ¿no? Que son los que... Sí, pero hay un problema, que en la universidad, por lo menos en la Universidad de La Laguna, la literatura canaria es una asignatura optativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes hacer filología hispánica sin ver para nada literatura canaria. Eso es algo que va de tu voluntad. Claro, un profesor termina literatura hispánica, va a dar clase en un instituto y ¿qué da de literatura canaria si no tiene ni idea? A mí me pasó, yo estoy yendo a través de la Academia de la Lengua, estoy yendo a dar charlas a los institutos sobre literatura canaria. Y recuerdo de ir justo antes del COVID, casi no cojo el avión porque llegó esto. Y llegué allí a un sitio, era segundo bachillerato, un instituto grande en otra isla, y pregunto, bueno, antes de empezar, díganme el nombre de cualquier escritor canario, da igual. Silencio. Y uno levanta la mano y me dice Antonio Machado. Yo le dije, hombre, cerca... ¿Cómo se refería al biólogo? Claro, pero yo no miré para los alumnos, sino miré para los profesores. Claro. Yo le dije, bueno, ¿ustedes qué han hecho? ¿No? Entonces, claro, tuve que empezar por las endechas o anchas. Claro. Porque, claro, no tenían ni idea. Es que ni Galdós, ni Tomás Morales. Yo digo, pero vamos, bueno... Esa lista de nombres que se supone de autores, hice un pequeño ejercicio. Se complica más, y quería sacarlo desde antes cuando lo comenté, se complica más en el mundo femenino. Uf. ¿Y de qué manera? Si cualquier persona, no un adolescente, sino cualquier persona le cuesta muchísimo decir un autor canario que no sea de ahora, ¿no? Yo también he hecho la prueba dando clase a personas mayores de 30 años, y he preguntado si me pueden dar una lista de autores canarios, no me salía ninguno, ¿no? Pero si vamos a una lista de autoras canarias, es imposible, no va a salir ninguna. La prueba está en lo que decía antes, ¿no? El premio Canarias
de literatura. Sí, eso ha sido una auténtica vergüenza, porque cuando María Rosa Alonso y María Cecilia Rosa Domínguez. Alonso, es que además se la dieron es a Equo, con Marichal. Yo digo, vamos a ver, en una época en que los premios Canarias eran anuales, con lo que, oye, bien podían habérselo dado un año a Juan Marichal y el otro año a María Rosa Alonso. No, es como, parece que no podía ir la señora sola, tenía que ir acompañada. Entonces, claro, la mujer ha sido cuestionada siempre. Es que yo, vamos a ver, a los 11 años yo me gané un premio de un estribillo de aquí, del Liceo Taoro, a los 11 años. Bueno, pues no lo había hecho yo, lo había hecho mi abuela o lo había hecho mi madre. Después, es que eso es así. Después, a los 14 también gané un premio, lo había escrito mi profesor, no sé qué. Cuando el premio Pedro García Cabrera, que en esa época era a nivel nacional y tal y cual, y era la primera vez que se convocaba, yo gané el premio y me encuentro por la Rambla en Santa Cruz un grupo de gente, hombres y mujeres, que me rodean y me dicen, ¿tú eres el premio García Cabrera? Digo, sí, ¿con cuántos te acostaste? ¿En serio, Cecilia? Sí. Y entonces yo le dije que con todos, que con quien más me había gustado era con Pilar Logendio. Ay, qué bueno. Claro, y se quedaron. Entonces, a eso llegó la cosa, ¿no? Entonces, claro, ya yo dije, bueno, esto va a ser toda la vida, o sea, toda la vida me van a estar cuestionando todo, ¿no? Entonces, es que fue muy curioso, porque además ese año había un primero y un segundo. Y el segundo era un personaje ya más reconocido, pero fue segundo. Y cuando vino José Hierro a presentar el libro, y presenta primero al segundo. Y claro, y cuando presenta el mío, digo, este tío se leyó esto en el avión, porque la verdad que no habló mucho del libro. Claro, yo tenía pocos años, pero tenía una raqueta así. Y encima se acerca, todavía estábamos en la mesa y se acercan parte del público, y lo típico, me dicen, pero oye, tú no eras el primer premio, ¿cómo es que presentan primero al otro señor y tal? Y yo, como siempre tengo la escopeta cargada, le digo, ay, pero ustedes no saben que en los conciertos primero van los teloneros. Muy bien. El señor segundo premio me odió en ese momento, después hicimos las paces, pero claro, pero hasta ese punto llegan las cosas, entonces, y en pleno premio Canarias fui cuestionada. Madre mía. Pero estamos en el siglo XXI, y parece que esto sigue sucediendo. Sí, fue cuestionada, dijeron que, bueno, por lo menos que había sido tongo, cuando yo no tenía ni idea ni que estaba propuesta, porque me había propuesto el Ayuntamiento del Puerto y no me había dicho nada, yo la Luna, y bueno, me escribieron que había sido no sé qué, que bueno. Es que yo creo que cuando se trata de mujeres las envidias se multiplican por 1000 y no hay nada peor que hombres envidiosos de cualquier sector. Es una cosa terrible. Sí, pero sí, lo malo es que también mujeres, ¿sabes? O sea, cuando también vienen de tu propio género, ¿no? O sea, que bueno, que yo ya lo dije, yo dije, bueno, pues ya, esto será mi sino, seré cuestionada siempre. Pero eso es trágico, Cecilia, eso es trágico. Pero eso ha sido siempre así, entonces... Pero tiene que dejar de serlo. Hay un montón de mujeres que desde el siglo XIX, Leocrisia Pestana, Victorina Vidrú, Cecilia González del Castillo, Carmen González del Castillo, que era la mujer de Martín Neda, de Fernández Neda, que era de aquí, pues esta mujer, él publica su libro Auroras en Madrid y le publica a la señora un sonetito en el libro. ¿Sabes? Entonces, la Victorina Vidrú solo la ve porque el marido, después de muerta, le dio por publicar un libro. El resto no están publicadas. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Y después hay un montón de mujeres que han escrito, pero siempre han estado detrás de... Pues yo creo que con ese mensaje podremos concluir esta mesa, que hay un montón una nómina grande de mujeres canarias escritoras tan importantes como los escritores canarios, las escritoras canarias, Josefina Latorre, me viene a la cabeza, Olga Rivero, muchísimas, ¿no? Pino Ojeda, Elsa López, Pino Betancor, y que este día de las bibliotecas pueda servir para que las personas, cuando van a recoger un libro de literatura canaria, la estantería de literatura canaria, también pidan al bibliotecario que dónde están las escritoras de nuestras islas, y si no los tienen, que los pidan. Encontrarán poco. Muchas gracias, Bosco, muchas gracias, Cecilia. Gracias a Encantado ustedes, de hablar con los dos, placer. y
los emplazo para la siguiente mesa de diálogo, para celebrar que las bibliotecas siguen vivos y que tenemos libros todavía en las estanterías. Hay bibliotecas para rato. Sí. Hay bibliotecas para rato. Muy bien, Estupendo. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.